Buenos días, profesora. Junto con mis compañeros Ignacio Magaña, Bastián Latorre, Nicolás Fernández y Daniel Ibarra, y yo, María José Toncoso, del grupo 4 de la asignatura de Práctica 1, sección 1 de la Universidad Católica Silva Enríquez, realizaremos el día de hoy la entrevista al profesor Juan Pablo Martínez, en la cual las preguntas se basarán en torno al dominio A, dominio B, dominio C y dominio D. Estas preguntas serán 2 de cada dominio, en las cuales el profesor deberá darnos a entender su punto de vista y cómo él llevaría a cabo ciertas situaciones en las que lo iremos basando. Ahora los dejo con la entrevista. Bueno, me presento entonces, mi nombre es Juan Pablo Martínez Cisterna, soy profesor de Educación Física, Deporte y Recreación. Ya estudié en la Universidad Bernardo O'Higgins, ya, y egresé el año 2013, y desde ahí que ya estoy trabajando con talleres deportivos, con clases, he trabajado ya en algunos colegios, tengo un poco de experiencia ya. A mis 30 años ya creo que tengo buena experiencia trabajando en colegio vulnerable, en colegio, ahora estoy creo que en un colegio tal vez no tan vulnerable, pero que sí sigue siendo del mismo sector donde yo vivo. Sigo viviendo acá en La Pintana, mi colegio donde estudié, ahora estoy trabajando, por ahí se ve el parchecito del logo del colegio. Y bueno, pucha, súper encantado con la carrera desde el principio. De hecho, me gustaría continuar estudiando también algo relacionado al deporte, a la actividad física. Ya, me desempeño trabajando en el colegio José Joaquín Prieto de la red SIP de colegios, y estoy con los niveles de cuarto básico, quinto básico, primero medio y segundo medio. Ya, si se dan cuenta, son niveles un poco distintos. Algunos son chiquititos, los cuartos, quintos básicos son pequeñitos, y ya después me pego el salto a la media, primero y segundo medio, que uno, bueno, si han tenido la posibilidad o se acuerdan ustedes cuando iban en media, primero y segundo medio, un curso ya de adolescentes, donde hablan otros temas, tienen otros intereses, y que muchas veces también les gusta harto el deporte. Entonces, no a todos, pero casi a la mayoría. Y como siempre, la labor del profe es encantar a sus alumnos con las actividades, con las clases. Creo que hasta ahora vamos bastante bien encaminados, a pesar de que la pandemia nos cambió la forma de trabajo. Tuvimos que aprender muchas cosas nuevas y cambiar el formato de las clases, pero hasta el momento vamos bastante bien. El colegio tiene un muy buen nivel académico, así que los profesores que estamos ahí trabajamos harto para eso, para ir mejorando las prácticas pedagógicas. Así que hasta ahí vamos súper, súper bien, chiquillos. Y eso es más o menos la presentación mía de mis años de experiencia, desde 2013 hasta ahora. Colegios municipales, ahora estoy en un colegio particular subvencionado, que obviamente con el tema de los cambios que han habido en educación, el colegio ya no es particular subvencionado, sino que es un colegio estatal, ¿ya? Recibe la subvención del colegio y no cobra mensualidad. Así que esa es más o menos la historia un poco del colegio. A la María José la conozco también de los talleres deportivos. Muy buena deportista, la María José, le gustaba harto participar. Espero que todavía siga así. Espero que, bueno, puedan tener hartos ramos prácticos, que eso les ayuda bastante a aprender la metodología de lo que después les va a tocar enseñar. Y eso, pues chiquillos, esa es un poco mi introducción. No sé si me quieren preguntar algo en relación a eso. Buena, profe, estuvo acá en la introducción. Muchas gracias. La Mari va a empezar haciendo las preguntas y de ahí van a ir siguiendo uno por uno los chiquillos. Ya, perfecto. Ya, profe, preste atención porque una pregunta más o menos larga la que hicimos en general nosotros. Ya, vamos nomás, no importa. Ya, dice, en un colegio del sector centro de Santiago, donde se debe realizar una clase inicial de básquetbol a un total de 30 alumnos de cuarto básico en un contexto de pandemia,
donde es difícil conocer el contexto y el avance del estudiante, ¿cómo llevaría a cabo usted la clase? Ah, ya, me tiraron al tiro con las preguntas difíciles. Ya, a ver, primero que todo, cuando uno va a trabajar una unidad relacionada a un deporte, porque hay algunas unidades que no se relacionan a deportes, en cuarto básico generalmente todavía no trabajamos al tiro deporte, sino que se trabajan habilidades motrices, ¿ya? Habilidades motrices que pueden parecerse a algún deporte, así como predeportivas. Pero en este caso, como ya lo plantearon de iniciación al básquetbol, parto con habilidades motrices relacionadas al básquetbol, ya coordinación oculomanual, boteo, manipulación del balón, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuántos niños van a tener balones? Es un punto importante. Entonces el profesor tiene que hacer que los niños practiquen, tengan o no tengan balones. Entonces ahí va un poco el ingenio, ahora a pensar con qué los puedo hacer trabajar, qué tienen en la casa que pueda parecerse a un balón, porque puede que no todos lo tengan. Entonces ahí obviamente se empieza a uno a crear un poco el material. Puedes destinar una clase para crear el material, puede ser crear un balón de papel, un balón, no sé, de pelota de calcetín, no sé, un balón, una pelotita con bolsa, con scotch, ya, primero que todo, crear el material. También se puede hacer, yo no lo hice, pero también vi algunas actividades relacionadas a crear conos o lentejas con materiales que tengan en la casa, ya, entonces se puede destinar una o dos clases para la creación del material. Creo que también es bueno destinar dos o tres clases más, que es donde va el fuerte de la unidad, para las habilidades de boteo, pase, lanzamiento. ¿Ya? Creo que para el nivel de cuarto básico no es necesario profundizar más allá con más habilidades, sobre todo con el tema de la pandemia, porque los niños van a estar adentro de sus casas, en un metro cuadrado tal vez, por lo tanto no les vamos a enseñar la bandeja, ni el lanzamiento del triple, ni nada de eso, ¿me entienden? Siempre ir con lo más básico, que los chicos tengan casi el 100% de posibilidades de hacer lo que tú les vas a plantear, ¿ya? Y como les dije, el tema de la pandemia nos limitó bastante a los profes de educación física con las actividades que podemos hacer y también invitó a crear cosas nuevas. Entonces, por ahí utilizar el canasto de la ropa, una cajita de zapatillas, cualquier implemento que les sirva para que los estudiantes practiquen la precisión del lanzamiento no sé, lanzamiento con movimiento, con trote, con desplazamiento, dependiendo del espacio que tengan, ¿ya? Y ahí uno va jugando un poco con la metodología, pues siempre, siempre siguiendo como de lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Eh, y como siempre uno en una unidad tiene que plantear también una evaluación. Generalmente nosotros trabajamos la evaluación a través de una evidencia. Puede que el alumno no te quiera hacer el ejercicio ahí mismo en la clase online porque le da vergüenza mostrar su cámara, porque le da vergüenza que lo vean, porque le da vergüenza mostrar su casa, ¿me entienden? Entonces los chicos pasan por mucha inseguridad, entonces uno como profe tampoco puede sobreexigirlo y presionarlo, porque eso va a terminar por frustrar a los niños, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, siempre ser paciente y tratar de entenderlo. Y la única evidencia que a lo mejor un alumno te puede enviar es el video del ejercicio, que lo grabe en su tiempo libre, en el pasaje, en un parque, en la plaza o en la misma casa, en el patio, y que te grabe el ejercicio que tú le planteaste como actividad y ahí obviamente te lo debería enviar al correo o a la plataforma que use el colegio. Nosotros utilizamos Classroom y Classroom te permite recibir videos, recibir imágenes, poner puntajes, subirles documentos, rúbricas, etcétera. Entonces, creo que esa sería una metodología correcta para trabajar la iniciación al básquetbol en un nivel de cuarto básico. No sé si abordé más o menos bien la pregunta o si quedó algo en el aire a lo mejor. No, a mí me quedó claro en general todo lo que la pregunta en sí. Y Ya, venía otra pregunta que decía como la estrategia que usted utilizaba, pero ya la respondió, entonces no hay necesidad de volver a preguntarlo. claro, claro. Generalmente, bueno, en educación física hay distintas estrategias para trabajar. Para trabajar eh, puede ser el descubrimiento guiado, puede ser el mando directo, que es donde el profesor le da las indicaciones y el niño lo hace.
resolución de problemas, en donde tú le planteas un ejercicio y él tiene que realizarlo, ver cómo lo hace, pero esto de la pandemia nos limitó bastante a hacer ese tipo de metodología y generalmente se está utilizando más mando directo o resolución de algún problema, algún ejercicio. En este caso, como son pequeñitos, cuarto básico, por ahí se puede ir viendo qué metodología te funciona mejor. Puede que en un curso te funcione bien una y en otro no te funciona muy bien esa y tienes que cambiarla. Así que hay que tener ojo, no siempre la misma metodología funciona siempre, ¿ya? Eso, chiquillos. No sé si hay alguna otra preguntita por ahí. Ok, profe. Terminé con mi parte. Yo, profe. Adelante, Bastián. Dale. Ya, profe. En un contexto de un grupo de 30 estudiantes se tienen 6 casos de alumnos que no pueden adquirir bien los conocimientos. Parece que se cayó el Bastián, se le fue el audio. Sí, parece que hay problemas con la señal, profe. Ya, pero tranquilo, lo esperamos unos segunditos o si no, por ahí a lo mejor otro compañero puede leer la pregunta. Claro. Y es... Ahí volvió. Aló. Ahí volvió, profe. Volvió. Ya, Ya, dale, profe. Bastián. Vamos de nuevo porque no se escuchó bien. Sí. En un contexto de un grupo de 30 estudiantes se tienen 6 casos de alumnos que no pueden adquirir bien los conocimientos. Ya, Y esto se ve reflejado en la evaluación final. 3 de ellos tienen problemas en el contexto social en el que viven y 3 tienen problemas para el aprendizaje en general. ¿Qué haría usted como profesor para atender esos casos particulares y no dejar atrasado el curso, teniendo en cuenta el cumplimiento de plazos y el contexto por el que están pasando los estudiantes? ya. Buena pregunta porque se asemeja bastante a la realidad. En un curso de 40, de 45 o de 30, como lo dice la pregunta, siempre van a haber estudiantes muy rápidos, muy capaces, otros un poco más tímidos, pero que tienen las mismas capacidades, y hay otros que les cuesta un poco más, que a lo mejor cognitivamente no tienen las mismas capacidades, ya sea por a lo mejor, no sé, por un déficit atencional u otros problemitas de aprendizaje que son súper comunes, chiquillos, en terreno. Cuando les toque estar en terreno van a darse cuenta. Lo que se hace, o lo que yo hago generalmente cuando veo que hay dificultades de aprendizaje en algún alumno, eh, genero adecuaciones. Ya no le pido la misma tarea a todos, no sé si me entienden, o sea, no podemos medir de la misma forma el aprendizaje en todos los niños. Generalmente uno utiliza un parámetro, una evaluación, pero siempre esa evaluación tiene que tener un plan B o un plan C. Cómo tú adecuas esa evaluación para ese estudiante que no logra hacerlo como tú esperabas que lo hiciera. ¿Me entienden? Y generalmente también uno tampoco puede sobreexigirlos porque, como les digo, cuando sobreexiges, el alumno o se frustra o se rinde y al final no logras el objetivo que era que el chico se motivara a aprender, sino que se desmotiva, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si lo llevamos a la práctica, ya, utilicemos el mismo ejemplo del básquetbol. Supongamos que esos 6 alumnos no son capaces de lanzar al objetivo achuntándole al canasto de la ropa. Es súper simple, chiquillos, no se hagan problema con eso. O sea, los aprendizajes son distintos en todos los niños, sobre todo cuando hay algunos problemas de aprendizaje. Generalmente eso van de la mano con problemas psicomotrices, ¿ya? Cuando les toque estar ahí, lo van a ver. Hay niños que se les nota que son motrizmente un poco inferiores al promedio, ¿ya? Y bueno, con ellos obviamente es reforzarlo, es apoyarlo, es plantearle una actividad que puedan hacer. No importa si es más fácil que lo que están haciendo los demás, no importa porque el objetivo no es que todos lleguen a la misma meta, sino que todos avancen, tal vez en distinta medida, pero que todos tengan un avance, que tengan una evolución, ¿ya? Y pasa no solo en educación física, en general en la asignatura, no sé, pues si el alumno no logró hacer la ecuación, pero por lo menos ya domina lo que es la multiplicación, la división y está empezando a encaminarse para la ecuación, por ejemplo en matemática, ya es un avance y el profe tampoco lo puede así como evaluar mal, ¿me entienden? Es porque el estudiante le cuesta más. Entonces uno como profe
genera la adecuación, la adaptación de la evaluación. Y en ese caso lo que haría sería, pucha, disminuirle la dificultad. No sé, pues si yo les dije que el canasto de ropa, donde tenían que lanzar la pelotita, tenía que estar a 2 metros, hagámoselo a 1 metro, que lo acerque 1 metro hacia ti. O no sé, por ejemplo, si la evaluación decía que tenía que botear en zigzag, lanzar un pase a la pared y luego lanzar al canasto, en vez de que haga el pase a la pared o en vez de que haga el lanzamiento, que haga solo el paso a la pared. Y el lanzamiento tal vez se lo evaluamos más adelante, cuando la unidad o cuando el estudiante vaya adquiriendo ya y dominando esos aprendizajes básicos, ¿ya? Siempre utilizar como esa dinámica, esa metodología, de lo más simple a lo más complejo. Pero hay algunos chicos que lo complejo para ellos es algo, no sé, pues más, un rango más alto. Y hay otros chicos que con una tarea medianamente difícil, ya para ellos ya es muy difícil. ¿Entienden? Entonces ahí cada uno, bueno, hace esas adecuaciones. Y en la evaluación en sí, tendrías que también modificarla y crear a lo mejor una escala de menor exigencia para estos chicos que tienen esos problemas de aprendizaje o que tienen problemas de habilidades motrices, ¿no es cierto? Porque no los puedes medir de la misma forma, ¿ya? De hecho, incluso en algunos colegios les piden evaluaciones diferenciadas a los chicos que tienen problemas de aprendizaje. Y eso está bien, está bien. Hoy en día se está evolucionando el formato de las evaluaciones. De hecho, el decreto 67, que es el decreto de evaluaciones para los colegios, se ha modificado y ha evolucionado en base a eso, ¿ya? Esa es la respuesta, Bastián. No sé si Muchas gracias, profesor. no sé si por ahí a lo mejor Bueno, profe, me toca a mí Dale, Daniel. la pregunta. Teniendo en cuenta dos alumnos de segundo medio de diferente contexto. El primero, un alumno que por violencia no puede adaptarse al grupo, y el otro, pues, es más por timidez, que le cuesta sociabilizar con sus compañeros. ¿Cómo reaccionaría usted frente a esa situación y qué dinámicas utilizaría para favorecer la inserción social de estos jóvenes? Ya, buena pregunta. A ver, uno con problemas de que le gusta golpear a los demás, ¿no es cierto? Uno, un joven violento y el otro joven le cuesta Tímido. sociabilizar. Ya. Sí. También me ha tocado trabajar en contextos así, donde hay estudiantes, bueno, vamos a utilizar una palabra bastante común, choro, ¿no es cierto? Imponente, líder, pero a veces negativo. Líder negativo implica que va a tratar de boicotearte la clase, que va a tratar de llevar la atención de sus compañeros hacia él y no hacia el profe. Les va a tocar de pronto una situación así, entonces generalmente lo que yo hago con esas situaciones es hablarlo directamente con el estudiante, no hablarlo delante de todos, porque al hablarlo delante de todos, puede que la respuesta que él me dé, pucha, sirva para revolucionar más la clase todavía. Entonces prefiero, claro, doy la actividad, el ejercicio, la actividad, y en un momento, ojalá que los demás no se den cuenta, me acerco al estudiante y lo hablo personalmente con él y veo cuál es el problema, por qué actúa así, por qué la violencia es algo contra mía, es algo en contra de un compañero, porque siempre tiene que haber un motivo, debe haber un motivo. Tal vez el estudiante es violentado en su casa, entonces su forma de relacionarse es violenta. Y ahí ya entraría un poco el trabajo articulado, porque un profesor no puede hacer magia y dominar todas las situaciones. Entonces, ahí entraría como la labor un poco del equipo PIE, del psicólogo del colegio, ¿no es cierto? Uno como profe lo tiene que derivar. Tiene que hablar primero con el profesor jefe, ¿no es cierto? Y derivarlo para que lo apoyen, lo acompañen y trabajen esa conducta. Porque en una clase con un profesor y más 30 estudiantes, pucha, es difícil poder enfocarme solo en él para que mejore su conducta. Pero sí lo podría trabajar ganándome su confianza, dándole alguna tarea, alguna labor dentro de la dinámica de la clase, no sé, que me ayude con los materiales. Si veo que es bueno para algún deporte, para algún ejercicio, pucha, lo destaco para que se sienta importante
y para que se vaya dando cuenta que no solamente puede destacar negativamente, sino que también tiene y puede destacarse positivamente. Me funciona. A veces sí, a veces no. Como les digo, no hay una clave perfecta para esto, pero me ha funcionado bastante. Generalmente cuando los chicos tienen problemas de ese tipo es porque les falta atención, es porque les falta un poco cariño, no sé, porque hay problemas en la casa, a veces son más heavy de lo que uno piensa. Y bueno, eso un poco trataría de hacer con este estudiante violento, trataría de fortalecer el lazo conmigo y luego lo iría un poco acercando a sus mismos compañeros, que ese rol negativo, de líder negativo, se transforme un poco en líder positivo, a lo mejor en el compañero que los defiende, en el compañero que, pucha, propone hacer un juego, una actividad, un partido, no sé, ¿entienden? Un poco eso haría con el compañero más violento. A veces funciona, a veces no, como les digo, y a veces también hay que intervenir más allá, con psicólogos, citando al apoderado, etcétera. Siempre hay que ir cumpliendo como el conducto regular, ¿ya? Y con el estudiante que tiene problemas para relacionarse socialmente, que es más tímido, inseguro, muchas veces no sirve tanto exponerlo y dejarlo como líder porque no va a funcionar, pues. Tiene problemas para relacionarse, entonces si yo lo trato como un líder, no se va a atrever y lo más probable es que también se frustre. Entonces, tal vez no como un líder, sino como un apoyo en la clase. No sé, eh, ya Pedrito, tú vas a ser el encargado de repartirle los materiales a tus compañeros. Ya el hecho de ir y repartir los materiales a un compañero va a tener un momento de sociabilización con sus compañeros, ¿me entienden? Juanito, hoy día tú vas a escribir la fecha en la pizarra y de a poquito, a lo mejor, si es que quiere o no quiere, nunca obligarlo, porque tiene que nacer un poco de parte de ellos también. Y también, pucha, evaluarlo y detectar qué cosas son las que les gusta hacer a esos chicos, po. Hay chicos que les gusta jugar a la pelota, que lo primero que dicen es, profe, vamos a jugar a la pelota, profe, nos presta la pelota para jugar un ratito, profe, nos deja jugar los últimos 10 15 minutos, o hay otros estudiantes que no, pues que no te piden la pelota de fútbol, te piden, no sé, por otro implemento, o las colchonetas, o el trampolín, no sé, etcétera. Y ahí uno va viendo qué motivaciones tienen los chiquillos y por dónde llegar a ellos. Ya es importante ser perceptivo con los estudiantes para poder abordarlo y para poder un poco sacarle esa personalidad que a lo mejor tienen, pero no la han trabajado. ¿Me entienden? Eh, Pucha, y si el estudiante, no sé, pues, está solo, no tiene amiguitos, más difícil todavía, pero de esa manera también se puede trabajar. Ojalá buscarle un amiguito, no sé, buscarle un partner. Siempre hay un compañero que es re buena onda y siempre hay un niño que siempre está dispuesto a hacer lo que el profe le diga. Pucha, me pasó de hecho este año, me tocó jefatura un cuarto básico y llegó Gabriel. Gabriel es un alumno nuevo que viene del clase online, que no conocía a sus compañeros en vivo y en directo. Entonces, llegó el primer día de clase y Gabriel andaba solo en el patio, porque todos los otros ya se conocían de primero, segundo, tercero básico, y Gabriel era el alumno nuevo que no conocía a sus compañeros. Entonces, ahí tuve que hacer un poco eso, po. Hablé con los chiquillos, con los líderes del grupo de los hombres, y les dije, oye, inviten a Gabriel, invítenlo a jugar, no sé, incluyanlo. Y tengo la suerte de que igual el curso que tengo es bastante bueno y muy socialmente muy buenos también, entonces lo integraron al tiro, lo invitaron al tiro a jugar y el otro recreo ya estaban con el grupo ya. Así que buena la pregunta, muy buena la pregunta, no sé si tan buena la respuesta, pero por lo menos es lo que a mí me ha funcionado. Bueno, profe, gracias. Ya, profe, yo voy de nuevo. Eh, Usted como docente, al ingresar a un curso nuevo o al comienzo de año, ¿de qué forma expone las normativas generales del aula? ¿Cree que la forma en que lo hace los alumnos entiende y toman atención? ¿Es lo suficientemente amplio el repertorio de reglas que pone en la sala? ¿Suficiente como para abarcar todas las adversidades que se puedan presentar? ¿Y cuál cree que es la forma más efectiva de llevar a cabo este proceso?
Ya, bien ahí, bien también con la pregunta, porque, pucha, cuando uno asume un curso, una jefatura me refiero a, ¿no es cierto?, a llevar al curso desde marzo a diciembre, ojalá lo mejor posible, sin problemas, pero siempre van ocurriendo cosas en un año académico. eh, Pucha, que se quejó la profe de matemática, o que se quejó la profe de inglés, o que tuvieron problemas con el profe de religión, etcétera. O sea, van a recibir quejas. Y es como cuando una señora se queja de tu hijo, porque prácticamente pasan a ser como tu hijo, tu curso. Eh, y generalmente cuando uno educa bien a los hijos, pucha, le entrega los valores necesarios, no van a tener problemas. Pasa similar con los cursos, y qué bueno que lo mencionó el Bastián, un poco se asimila también a lo que dijo el Daniel, qué pasa con esos problemas de violencia o con los problemas de relaciones entre compañeros. Generalmente, al principio de año es bueno marcar la cancha con los cursos, ¿ya? En tus primeras 2, 3 semanas, los alumnos te van a ver, te van a observar, van a saber cómo tú eres, qué palabras utilizas, qué palabras repites, las muletillas que tenemos, y también van a ver cuánta paciencia tienes, hasta dónde pueden llegar, pues. Te prueban constantemente los niños, y es algo por naturaleza de ellos, porque ellos están creciendo en un mundo de adultos, entonces para ellos los ejemplos son los adultos. ¿Cómo yo instauro las normas? Primero que todo, pucha, lo voy a hacer así como concreto. El diario mural. Ya toda la sala tiene un diario mural. Puedes ponerlas ahí, pero no sirve solamente ponerlas ahí, sino que también tienes que mencionarlas, leerlas. Y si hay alguna situación que puedes utilizar, no sé, ese diario mural, por ejemplo, el tema de la violencia, como lo dijo el Daniel, el tema de la violencia en la sala. eh, Pone en el diario mural, no sé, respetémonos entre todos, somos una familia. Trato de decirle eso yo a los chiquillos, que el curso no es solo un curso, no son solo compañeros, son una familia porque pasan muchas horas juntos. Prácticamente están más en el colegio que con su familia en la casa. Bueno, ahora las horas de clase se redujeron un poquito, pero son muchas horas que están juntos, entonces trato de hacerlo de esa manera. Yo las pongo en el diario mural y las voy conversando con ellos en las horas que tengo de educación física y de consejo de curso, ¿ya? Y bueno, cuando ocurren situaciones complejas, ahí obviamente lo converso directo con cada alumno, con el apoderado. Pero me ha funcionado bien el tema de plantearlas al inicio del año o al inicio del semestre, y si van ocurriendo cosas negativas, bueno, volver a plantearlas tal vez con un PPT, con un video, no sé, buscar un video en donde se reflejen los valores que yo quiero mostrarle a los chiquillos, pues, quiero transmitirles, ¿ya? Más o menos de esa forma puede ser. Gracias, profe. Dale, Bastián. Hola, profe. Bueno, me toca a mí ahora con la pregunta. Y ya, Espérenme ok. un poquitito, chiquillos, que me están hablando un segundito y como tengo déficit atencional, me desconcentro y se me va todo, ¿ya? Así que Sí, profe, espérenme no un se poquito. preocupe. Bueno, claro, el profe no me quiere. Estoy cagado de frío. Cortemos aparte, por favor. Edición. Corte. Se queda en blanco y negro, en blanco y negro. Sí, hermano, va a quedar muy bueno. Hazlo. Ya, van a Ya, tener que profe. cortar esa parte. Sí. Ya, Ya, profe. chiquillos, vamos con la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su metodología para hacer participar de la misma manera a una persona introvertida y una extrovertida? Se parece mucho a la pregunta anterior. Sí. Y también, sumando a esto, ¿qué idea utiliza usted para poder llegar a los alumnos que no tienen interés por aprender? ¿Cómo los motivaría a participar? Mm, ya, a ver, la metodología que creo que podría funcionar cuando tú quieres relacionar a los estudiantes o fortalecer un poco esa parte de la personalidad, del atreverse a opinar, a levantar la mano o atreverse de pronto a tener una opinión, aunque sea distinta entre ellos, que muchas veces los chicos se guardan su opinión, no son muy expresivos por el miedo, por la inseguridad, por el miedo al ridículo también.
creo que trabajaría un poco esa parte con ellos, que se atrevan más, que no tengan miedo a hacer el ridículo, no sé, tal vez con alguna dinámica. En el consejo de curso generalmente trabajar esas cosas porque, claro, uno está un poco amarrado a la planificación y a la priorización curricular que se está trabajando y a veces no tienes tiempo para hacer otra actividad. A menos que tú esa actividad que quieres trabajar la mezcles con el contenido, ahí puede ser, ¿me entiendes? Pero generalmente es difícil. Ahora, el consejo de curso es cuando uno debe potenciar esas actividades para que los chicos se desarrollen tanto el tímido, ¿no es cierto?, el inseguro, como el que tiene más peso, el que tiene más carácter, ¿no es cierto? eh, juntarlos, que hagan trabajo en grupo, no sé, puede ser que se sienten juntos en una misma mesa, distintos estudiantes, porque generalmente hay grupos en los cursos. Está el grupo del Pedrito de allá, el grupo de la Mariana, el grupo de la Barbarita, el grupo de Juanito. Siempre hay grupos en los cursos. ¿Y de qué manera tú desarrollas esa parte de sociabilización? Es separando el grupo y que aprendan a conocer también a los otros chicos. ¿Qué cosas tienen en común? No sé, por ejemplo, una dinámica que también nos la han hecho a los profesores, la encontré bastante buena. Es una dinámica en donde los chicos anoten o se pregunten entre ellos qué cosas les gusta hacer, qué comida es su comida favorita, qué videojuego, qué deporte, no sé, que se hagan preguntas entre ellos y que se conozcan entre ellos. Y por ahí un poco puede funcionar el tema de que desarrollen más la personalidad y que no sean tan tímidos, ¿ya? Es una dinámica así como de ese tipo puede ser. No sé si respondí toda la pregunta o me fui solamente a un enfoque. No, profe, sí, está súper súper bien la respuesta, así que no se preocupe por eso. Ya, perfecto. Bueno, profe, paso a la siguiente pregunta. Sí, dígame. A su criterio, ¿cómo un docente logra tener un diálogo formal y una rigurosidad conceptual adecuada y al mismo tiempo generar una cercanía a nivel de diálogo con el estudiante? Mira, me pasó que al principio me costó. ¿Lo entregas tú? Ya, dale. Me pasó un poco que al principio me costó lograr encontrar el lenguaje más formal, pero a la vez cercano con los estudiantes. Porque hay un límite, no sé si me explico bien. Yo como hablo con mis amigos, buena, Perrín, ¿cómo estás, rey? Puta, ¿cómo te ha ido? Yo no puedo hablarle así a mi estudiante. Entonces tienes que aprender a diferenciar eso y tienes que marcarlo porque cuando tú excedes la confianza de tu estudiante, ellos generalmente, pucha, no digo que todos, ya no lo digo que todos, pero la mayoría puede utilizarlo en tu contra, como se dice así como comúnmente. Hay estudiantes que no, hay estudiantes que logran mantenerse siempre con el respeto, con la distancia que uno siempre debe mantener, pero no es una distancia que te aleje, sino que es una distancia por respeto. No sé si me entienden. Eh, Creo que eso se va logrando un poco con la experiencia, chiquillos. La experiencia en nuestra carrera es súper importante. Muchas veces he visto, se busca profesor con experiencia, se busca docente con experiencia y en otros ámbitos también. Y discrepo un poco en ese sentido porque ¿cómo tú le vas a entregar la herramienta a un profesional para que se supere, para que aprenda a trabajar correctamente, si no le das la oportunidad de hacerlo? ¿No es cierto? Entonces, cuando tengan la oportunidad, chiquillos, bueno, aprovechenla al máximo, aprendan, porque uno en la práctica aprende bastante, muchas cosas que en la universidad a veces no están. Y también aprendan de sus colegas, creo que también eso es importante. Yo me nutrí bastante con colegas mayores que yo, de mi edad, y ahora han llegado algunos colegas un poco menores que yo. Ya estoy como entrando en el grupo de los no tan jóvenes, ¿ya? Pero uno aprende también incluso de los colegas nuevos que llegan, incluso de los más jóvenes.
Entonces, creo que el lenguaje que se debe utilizar, obviamente tiene que ser un lenguaje formal, pero cercano, ¿ya? Cercano a los estudiantes. El preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, cómo te has sentido, ¿te gustó la clase? Yo le hago esas preguntas a los chiquillos, oye, ¿te gustó la clase? ¿O qué te gustaría hacer? Y un poco saber de eso, esa postura, porque, claro, uno como profesor a veces se va en la dinámica de uno plantear lo que va a hacer y eso es, y nada más. Pero de pronto escuchar a los alumnos, a tus alumnos y tomar en cuenta es importante también porque esa retroalimentación te sirve bastante para mejorar tus ejercicios, tu dinámica, tus juegos. Uno como profe siempre tiene que tener una gama de actividades que te ayuden un poco a llevar a cabo tus clases. Y eso también se va logrando a través de lo que te dicen los alumnos. No sé, po, el juego que no falla, después te vas a dar cuenta, ese juego lo podés ocupar con alumnos de cuarto a octavo básico y te va a funcionar, sí o sí. Eh, ¿Y eso cómo te diste cuenta? Porque lo viste con tus alumnos, porque te lo dijeron, profe, hagamos este juego, hagamos esta actividad, hagamos esta competencia. Y creo que también eso es importante. Pero como les digo, el tema del lenguaje y de la cercanía con los estudiantes es importante, pero siempre marcando los límites, sobre todo cuando hay, no sé, po, estudiantes de cuarto medio que son jóvenes, ¿no es cierto? Les va a tocar también de pronto las niñas o los jóvenes, ¿no es cierto? Los varones se ven ya más o menos cercanos, 18 años, a uno que tiene 20 y algo, como profesor, ¿no es cierto? Yo con 22 años ya estaba haciendo clase, entonces de 18 a 22 no es tanta la diferencia, entonces pucha, es importante que el estudiante sepa que por más que tú seas joven, tiene que haber una línea de respeto y tiene que haber un poco de esa distancia que no es mala. Y no quiere decir que esa distancia, no sé, pues lo aleje y no te tengan confianza, al contrario, pueden tenerte confianza, pueden contarte tus cosas, sus cosas y todo, pero siempre uno como profe mantener un poco ese, esa línea del respeto, ¿me entienden? Yo, por ejemplo, me mantengo siempre en esa línea, sea una alumna de cuarto medio, un alumno de cuarto medio, o sea de primero básico. Obviamente con los niños de primero básico uno es más juguetón, le hace más broma, no sé, pues, te muestras un poco más como un personaje de cierta forma. ¿Ya? ¿Estamos bien con la respuesta o no? Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, ya. ¿Me esperan un segundito, por favor? ¿Te dan ¿Esto cuenta se que hay algo corta también o conmigo? no? Hay algo conmigo. Oye, cabrón, estoy aprovechando de irme por mientras. El Dani no va a llegar, güey. Tengo mucho miedo. Ya, chiquillos, ahora sí. Ya, profe. Me toca a mí de nuevo la siguiente pregunta. Y es la siguiente. Si ve que sus alumnos no ven, o sea, si ve que sus alumnos no rinden de la manera esperada, ¿cómo involucraría usted a la familia o al apoderado para solucionar el tema? ¿Y qué propuestas plantearía para involucrarse en el aprendizaje de su hijo con respecto al apoderado? Eh, a ver, cuando un alumno no rinde como tú esperas, siempre hay que ir al motivo, porque pueden ser varios motivos. Pueden haber motivos en los cuales el apoderado a lo mejor no puede hacer mucho. Puede ser el profesor, que a lo mejor no le cae mal, no sé. Puede ser que a lo mejor ese día de la evaluación el alumno le pasó algo y, y eso provocó que le fuera mal. Eh, ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe, te escucho. Sí, Es que profesor. mira, me está entrando justo una llamada, así que ya, pero después la respondo. Chuta, justo hoy día en la entrevista todos querían, todos nos interrumpieron. A ver si me fue la otra un poquitito. Estaba contándoles que depende del motivo por el cual al alumno le está yendo mal, es como lo abordaría.
Puede ser un tema con el profesor, puede ser un tema con la evaluación, o puede haber un tema ambiental que puede venir de la casa, de la familia, o de los mismos compañeros, no sé. Ya, por eso hay que ir como por parte y con cuidado con esa parte. Porque tampoco es llegar y llamar al apoderado y acusar al niñito, porque después no vaya a tener la confianza con el niñito para que él te apañe a ti con los ejercicios con la clase porque obligaste a que fuera el apoderado la que se impusiera y no tú, po. Perdiste la autoridad, entre comillas, de cierta forma. Entonces, siempre trato yo de resolverlo y ya cuando veo que la cosa es más grande y no sé, pues el problema es algo mayor y que no puedo así como abordarlo yo solamente, ahí obviamente me dirijo al profesor jefe del estudiante y ahí hago el nexo con la apoderada, ¿ya? Eh, Pucha, me pasa, por ejemplo, profesor, es que mi hija no hace educación física porque tiene un problema físico a la columna, o tiene un problema muscular, o tiene un problema al talón de Aquiles, no sé. Estoy poniéndole ejemplos que me han ocurrido. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, vamos a tener que ver otra forma de evaluarla, porque si la evalúo de esta manera, le va a ir mal. Y no puedo hacerlo porque usted me está justificando. Entonces, ahora que tengo la justificación suya, sé lo que ocurre, tomo la decisión. Entonces le planteo la actividad. Bueno, como no quiere bailar la danza folclórica, va a tener que hacer un informe de 25 páginas en donde me explique toda la información del folclore de la zona norte, centro, sur y no sé, pues, algo que le cueste, pues, que sufra, ¿me entienden? Para que ahí tú recién te vas a dar cuenta que a lo mejor era de capricho que no quería hacer el baile y como esos caprichos se los cumplen constantemente, a lo mejor la mamá le siguió el capricho y habló con el profesor, le dijo, profesor, mi hija tiene un problema, en la columna, esto, lo otro. Ahora, ojo con eso, porque puede que el problema de la columna sea verdad y te muestra el certificado, entonces ahí obviamente tampoco podemos ser tan, no sé, pues drásticos y darle un trabajo tan terrible si al final, pucha, ¿qué culpa tiene ella o él, no es cierto, de tener ese problema físico, no es cierto? Entonces, ahí ya obviamente ya es distinto y ahí ya obviamente uno le da la actividad como corresponde, un afiche, una disertación, algo no tan difícil, pero que aplique el contenido que tú estás viendo, ¿ya? Cuando se trata solamente de desmotivación o de capricho, como les digo, a la larga uno igual como profe se da cuenta de esas situaciones y ya después te antepones, pues, te anticipas. Entonces ya después cuando en la siguiente unidad das el trabajo, das la tarea, de inmediato dices, si el que no puede hacer el ejercicio o el que no puede hacer esta actividad, tiene esta otra opción que es el informe de 25 páginas buscando la información, no sé, en libros, no en páginas, y ahí obviamente uno le da una tarea más difícil, pero un poco para que, no sé, pues se pongan en el lugar de los que sí se esfuerzan para hacer el trabajo, de los que sí se esforzaron por aprender el baile, 8 clases, 6 clases aprendiéndose el baile, no le puedo dar una tarea a un alumno que se va a demorar media hora en hacer, po, si los demás estuvieran 6 clases haciéndolo, ¿me entienden? Pero obviamente cada caso es distinto y hay que evaluar toda la situación. Uno tampoco puede ser tan drástico con los chiquillos. A veces hay cosas detrás que no sabemos, entonces por eso siempre hay que ir con calma, viendo qué ocurre, viendo qué pasa y ahí después ya tú le planteas de qué manera puede él o ella mejorar su rendimiento. Y siempre como buen profe, dándole todas las posibilidades. Eso. Profe, ¿Sí? a mí me nace una pregunta sobre el mismo ámbito, así como familiar. ¿Usted agregaría a la familia para sumar al aprendizaje del estudiante? Como Sí, en sí, algunos sí. contextos. Funciona bastante bien, sí. Por ejemplo, con este mismo tema del baile, po. El año pasado hicimos cueca y muchos niños bailaron con su hermanito, con su papá o con su mamá, y ya esa actividad que era solo para el estudiante, pucha, ver a la familia bailando la cueca o ver a la familia que se preocupó de poner una bandera, ¿no es cierto? Y que apoyaron al niño en la actividad es bastante gratificante y es muy positivo, muy bien visto también como en nuestra labor pedagógica. Y cuando logras eso, pucha, es destacable, es importante. Entonces,
pucha, no sé, pues se lo mostráis a tus colegas, se lo mostráis a tu jefa, mire lo que logramos, mire lo que estamos haciendo, porque no es fácil hacerlo, entonces cuando se hacen cosas buenas hay que mostrarlas, no dejarlas ahí que pasen por abajo. Y creerse también el cuento ustedes, cuando les toque estar ahí dirigiendo una unidad de folclore o dirigiendo a lo mejor una evaluación, y si pueden integrar a la familia, genial, fabuloso, háganlo, háganlo, es importante integrarlo. Muchas veces las familias no tienen esos tiempos para dedicárselo a su hijo, y a veces el tema de la tarea del colegio obliga un poco a los papás a que se acerquen a los niños, y eso está faltando bastante, que haya más comunicación y más cohesión entre padres y estudiantes. Así que muy bueno, muy positivo si logramos hacer eso. Profe, y en este mismo ámbito, por ejemplo, ya habiendo pasado por esto, las familias fueron a participar en la actividad, ¿cómo lidiamos con los, con la frustración de los hijos que quizás los padres no pudieron ir y ven a sus compañeros apañados por la familia? ¿Cómo se lidia uno como profesor eso? Bueno, es difícil manejar todas las variables en ese ámbito, sobre todo es difícil, pero depende cómo tú planteas la actividad. Por ejemplo, la actividad se planteó, eh, ya niños tienen que bailar cueca, pueden bailar solos, hacer los pasos y la dinámica solos. Si ustedes quieren agregar a alguien, pueden hacerlo. Y ahí fue donde algunos lo agregaron. Pero no fue que vinieron al colegio los papás a bailar, sino que mandaron el video desde la casa. Y los videos los vi yo nomás, no los vieron todos los niños, ¿entiendes? Entonces, eso fue como un punto a favor. Ahora, si lo hubiésemos hecho sin pandemia, lo más probable es que los niños hubiesen bailado en el colegio y que hubiesen ido sus familias a verlo. Y además que por ahí a lo mejor un grupo de apoderados que quería bailar, ya lo hicieron, lo hicimos bailar, porque hay apoderados súper motivados y hay otros que no tanto. Entonces, pucha, si tienes apoderados motivados y quieren hacer algo, aprovéchalo, hazlo, porque juntar a los apoderados en el colegio, en la dinámica de un colegio, es súper positivo y suma puntos, suma muchos puntos para uno que está a lo mejor empezando en un nuevo colegio, haciéndose carrera. Muéstrense, chiquillos, juéguensela, de verdad. Eso es importante y eso les gusta a los jefes. Entonces, en esa dinámica es difícil manejar esa variable, pero pucha, si veo que hay algún niño que se quedó sin esa ayuda familiar, paternal, maternal o no sé, en la siguiente actividad a lo mejor tratar de ver qué pasa con ese niño. A lo mejor el niño, pucha, la mamá trabaja todo el día y está con su hermanita mayor, y la hermanita mayor a lo mejor está preocupada también de los estudios, entonces es una dinámica difícil de intervenir. Ya uno como profe, claro, puede hacer algunas cosas, tener ideas, pero es difícil intervenir en la dinámica de una familia, ¿ya? Pero si lo lográis, pucha, fabuloso. Y pasa, Ignacio, pasa y va a seguir pasando de que hayan familias que se mezclen en el aprendizaje de los niños y que hayan otras que tomen más distancia, que sean más displicentes. Y eso también marca un poco a los niños, porque, bueno, a mí me pasó y tal vez fui el caso contrario, porque, por ejemplo, mi mamá trabajaba todo el día, mi papá no estaba, entonces mi dinámica de llegar a la casa era llegar a la casa y quedaba desocupado, ¿me entienden? ¿Y qué hacía yo? Salía a jugar a la pelota, salía a andar en bicicleta, tenía mucho tiempo libre y mi mamá no estaba encima mío para poder monitorearme y para acompañarme en las tareas. Entonces, generalmente no fui un alumno destacado, pero tal vez si hubiese tenido ese apoyo de mi mamá o de mi papá, sí hubiese sido un alumno más destacado académicamente, pero me destacaba por otras cosas, me destacaba por la parte más deportiva, más participativa. Si pedían quién se puede quedar a hacer aseo, yo levantaba la mano y ahí me ganaba una anotación positiva, no sé, tenía como otras habilidades más sociales que académicas, ¿me entiendes? Y a lo mejor trabajar eso con esos chicos que tienen esa carencia familiar, que se sientan importantes en el colegio, que se sientan cercanos al profesor o a la profesora y darles esas labores, esas tareas, darles la oportunidad de que los premien, que los destaquen. Eso les gusta harto a ellos y es un refuerzo positivo que si tú se lo puedes dar, le puedes marcar su vida positivamente, así como a lo mejor a mí me lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, háganlo, porque uno como estudiante, hay profesores que te marcan
Y luego como profesor hay estudiantes que también te marcan. Entonces, muy buena la pregunta y bueno, espero que la respuesta también haya sido buena. Sí, profe, quedó súper claro, muchas gracias. Perfecto. Ya, profe, yo le voy a hacer la última pregunta. Ya. Ya, en un contexto de teniendo la jefatura de un curso, un colega suyo le plantea un problema de falta de respeto hacia él por parte de su curso. ¿Cómo se lidia en estos contextos para no pasar a llevar la confianza de los estudiantes ni la preocupación que le está planteando el profesor como el método de operar para beneficiar a las dos partes? A ver, pucha, yo creo que ahí una de las faltas más graves que me ha tocado ver es esa, pues es como golpear a un profesor, un alumno golpea a un profesor. Ahora, también hay que ser cauto en ese sentido porque ver cómo se llegó a eso. Si el alumno tiene antecedentes anteriores de ser violento con sus pares o con los profesores. Ver que si a lo mejor el profesor tiene antecedentes también de que es un profesor, no sé, demasiado estricto, demasiado cuadrado, eh, que le grita mucho, que levanta mucho la voz, ya que eso también de cierta manera, si lo vemos pedagógicamente, eh, no sé, no sé no creo que funcione mucho cuando llegas a un curso o a un ambiente de un curso en donde hay violencia. Ya, cuando hay violencia en un curso, hay cursos que están muy cargados con el tema de la violencia. Me pasa y lo veo a diario, hay cursos que son súper tranquilos y hay otros que son más violentos, más histriónicos, más enérgicos. Entonces, lo que creo yo que debería hacerse en esa situación, primero es investigar realmente cómo ocurrió la agresión, de dónde partió la situación. ¿Pudo haberse evitado o no pudo haberse evitado? Ahora, uno como colega, tampoco podéis ponerle la soga al cuello al colega, pero tampoco podéis ponerle la soga al cuello al estudiante, si es un niño, es un joven, a lo mejor tiene mucho que aprender todavía, no sabemos el contexto de su familia, entonces, por eso te digo, hay que ver los antecedentes primero, ¿ya? Si el alumno tiene anotaciones, tiene situaciones similares con otros profes. Y ya cuando es algo que se va repitiendo en el tiempo y que explotó en esta agresión a un profesor, generalmente lo que se hace ahí es citar el apoderado, plantearle lo que ocurrió, buscar un poco una justificación de parte del apoderado, del alumno, del por qué agredió al profesor, y ahí puede que salgan otras aristas. Puede que a lo mejor el profe lo hostigó o lo presionó a hacer algo que no quería o lo ridiculizó. No sé, pucha, yo llevo unos cuantos años en colegio y he visto muchas cosas, pues chiquillos. Y he visto cosas que no quiero hacer en mis clases y he visto cosas que sí me gustaría hacer en mis clases. Entonces, pasa eso. Y en todo ámbito, no solo en la pedagogía, los doctores, los mecánicos, los ingenieros, tienen buenas prácticas y malas prácticas. Depende de cada uno nomás como su sello, ¿me entienden? Y hay profesores que sí hostigan mucho a los estudiantes. Pero vamos a ponernos en el caso de que este profesor era un buen profesor, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a ser tan graves con nuestro rubro, ¿ya? Si es un caso de un profesor, no sé, pues que buscó cómo solucionar el problema y el estudiante insistió y no quiso y pataleó y pescó una silla y se la tiró, supongamos que esa fue la agresión. Claro, se le cita al apoderado, se evalúa la situación, a lo mejor se suspenderá al estudiante 2, 3 días, se le llama a terapia con el psicólogo, tal vez, que tome unas sesiones con el psicólogo del colegio, a lo mejor alguien del PIE que lo vaya a evaluar, que vea que a lo mejor arrastra un problema interno de él, personal, y eso catapultó a que él reaccionara así, ya porque generalmente los niños no van a atacar a alguien porque sí nomás, ya siempre hay algún motivo. Pero yo pienso que ser tan drástico, así como expulsarlo del colegio, o no sé, eh, no, ¿cómo podría decirlo? A ver, victimizar al profesor y estigmatizar al estudiante tampoco es bueno, porque son estudiantes.
son jóvenes, todavía están aprendiendo, les falta cosas que aprender, experiencias que vivir. Ahora, si fuera un cabro más grande, no sé, cuarto medio, ahí ya creo que es distinto. Ahí ya creo que sí, tal vez una sanción de expulsión o no sé, algo similar, a lo mejor no tan grave como la expulsión, pero una suspensión que vaya solo a dar exámenes, algo así, ¿me entiendes tú? Pero generalmente eso está muy estipulado en el manual de convivencia escolar, que todos los colegios lo tienen y tienen que estar todas las faltas estipuladas en el manual de convivencia escolar. Y si hay una falta que no está, tienen que tenerla, tienen que ponerla. Y en este caso, la agresión a un profesor, física o verbal, tiene una sanción que la impone y que la dicta el manual de convivencia escolar. ¿Ya? Así que generalmente, bueno, ahí uno como profe no dice cuál va a ser el castigo. El castigo te lo pone el subdirector con el manual de convivencia escolar. ¿Ya? Esa es la respuesta, Ignacio. Profe, cuando estos casos no son tan graves y quizás bueno, que igual son graves, pero no llegando al golpe, quizá una levantada de voz, quizá un garabato garabato, sería algo así. ahí cómo se opera para no tener que llegar a la sanción. A ver, yo creo que ahí depende del profesor que se encuentre en esa situación, eh, porque muchas veces los profesores estamos con un nivel de estrés súper alto, con una carga emocional alta, con estrés laboral, etcétera. Entonces, si tú a eso le sumas una clase con un curso complicado, después te tocó un break de 10 minutos y te toca otra clase con otro curso peor, no sé, o sea, ya el profe ya va con el ojo tiritón, no sé, pues con el pulso ahí, tomando café, ¿me entendí? Entonces, pucha, mm, si el profesor está en esa situación, obviamente que va a reaccionar eh, enojado, molesto, va a querer la peor sanción para el estudiante, ¿me entiendes tú? Pero si es un profe de educación física más relajado, más tranquilo, me imagino yo que tal vez depende del estado del profe, es cómo se lo tomaría. ¿Cómo me lo tomaría yo? A mí me pasó una vez un alumno que me quedó muy grabado. Un día me dijo, viejo culiado, me dijo. Eh, Frustrado y enojado porque yo lo separé de otro estudiante para que no le pegara al estudiante. Estaban peleándose entre ellos dos y este estudiante era súper violento. Y como yo sé que era violento, llegó otro que se defendió y le pegó. Entonces yo, pucha, dije, ya, aquí tengo que separarlo porque si no, no se van a soltar en un buen rato y se van a pegar fuerte. Entonces, ya, me puse al medio y como eran chiquititos, me acuerdo, tercero básico, cuarto básico, fue en mi primer colegio que trabajé ahí en Puente Alto, en el límite con La Pintana, por ahí por el Castillo. Entonces, obviamente uno se mete a separar, pero nada más que eso, no podí gritonearlos ni retarlos porque están en un estado de ira, de descontrol. Lo separé y el niñito va y me dice, suéltame viejo culiao. Y yo tenía 23 años, po. No era un viejo, viejo no era, ¿me entiendes tú? Pero traté de abordarlo lo más relajado posible, por eso te digo, como tú tomes las situaciones, es la respuesta que vas a encontrar. Yo le bajé los humos a la situación, traté de controlar la situación, el alumno estaba descontrolado, no había quien lo calmara, estuvo como 15 minutos tratando de soltarse de mí para ir a pegarle al niñito, el niñito estaba asustado ya, llorando, y lo único que pudimos hacer fue llamar al apoderado que lo viniera a buscar para calmarlo, y ahí el apoderado llegó con dos, tate quieto, se solucionó el problema. Increíblemente esa era la solución. Pucha, uno como profe nunca vas a poder tener esa solución. Siempre el diálogo, conversarle, tratar de sacarlo del contexto, llevarlo al patio, no sé, pasarle un balón, conversarle, comprarle una colación, no sé, miles de estrategias, pues chiquillo. Y es cosa de pensar nomás. Cuando tú eres chico, ¿qué cosas te gustan? Pero llegó la mamá, me acuerdo, y claro, pues tal cual, así lo pescó, los amarrió, ya, y se lo llevó. Entonces, en esa situación no tuvimos que hacer nada, porque la mamá hizo todo, ¿me entienden? Pero si es otra situación en donde llega la mamá y la mamá lo defiende, lo justifica y no, es que mi niño es la víctima, que mi niñito y esto y lo otro que también pasa, pucha, ahí ya es más difícil y ahí obviamente ya la sanción tendría que ser
por parte del manual de convivencia o por parte del profe. Pero yo trato de no llegar a eso. Trato de conversar con el alumno, ver, hacerlo entender que está mal, que está mal la actitud del. Y a veces funciona y a veces no. Como te digo, no hay una fórmula exacta. Pero depende cómo tú te tomes las situaciones y la experiencia que tú tengas. Como somos jóvenes, eso es un punto a favor también. El profesor mayor, el profesor sobre 40, sobre 50 y algunos sobre 60, tiene una energía menor a nosotros, pues tiene un desgaste ya, está chato, pues, está aburrido, ¿me entienden? De ver tantos niños, tantos problemas, tantas clases. Entonces, tal vez no lo aborde de la misma manera. Ahora, no todos, como te digo, no todos, depende de cada uno. Esa es un poco como la observación o la experiencia que les puedo comentar. Es como depende totalmente del contexto en esos casos. Y Es muy depende del contextual. contexto, porque, pucha, ojalá lo podáis solucionar sin tener que llamar a nadie, ni al inspector, ni al subdirector, ni a la mamá, al niñito, pero a veces se puede y a veces no se puede, depende de la situación, claro. Ya, profe, muchas gracias. Muy Ya, buena. gracias, Ignacio. Esas serían las preguntas, profe. Sí, estaríamos ok, profe. Oye, Estamos ok, profe. Vamos a tener la grabación. agradecerle a usted también, buena onda, de repente hablo mucho, es como un mal. Bueno, como conclusión podemos decir que los dominios son totalmente importantes para lo que es para lo que es el control del aprendizaje y de la pedagogía dentro de lo que es el contexto escolar. Sin estos dominios, el profesor no podría situarse en un contexto y no podría delimitar la forma en la que llevar a cabo las metodologías, el, en la forma en cómo afrontar el contexto, la forma en cómo relacionarse con los estudiantes, todo está medido y estructurado lo más generalmente posible con los dominios. Con respecto a la entrevista, la mayor conclusión que sacamos de esto es que uno a nivel teórico se puede plantear muchas cosas y puede proponer muchas cosas con la clase, con los colegas, con los alumnos y con los apoderados. Pero en la práctica es donde de verdad se ven los diferentes problemas, los diferentes acontecimientos que pueden ocurrir cuando uno está llevando la práctica docente a cabo. Y ahí es donde uno se tiene que aferrar lo más posible a estos dominios y obviamente flexibilizar lo más posible para poder ejercer una buena pedagogía y lograr el aprendizaje correcto de los estudiantes. Esa es como la conclusión más grande que sacamos de todo lo que nos dijo el profesor, que cuando llevamos estas preguntas a la práctica es donde se ven reflejados aún más lo que los dominios nos quieren dar a entender.